Vamos a hablar de lo que es el sistema ahora denominado latinoamericano de San Elián, dado que así lo hemos aceptado dentro del seno de nuestra Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, que únicamente nos falta la representatividad de Paraguay. De ahí en fuera está representado perfectamente toda América Latina. Y este pequeño ejemplo de lo que es nuestro hoja de vida, como le llaman, este pequeño resumen, no demuestra más que ese trabajo intenso que nosotros tenemos continuamente que realizar minuto a minuto, día a día, en el cual en el mundo real tenemos que ser muy pragmáticos. No podemos estar hablando de tanta evidencia, porque vamos a llegar al punto en el que no vamos a tener evidencia para nada. Y al no tener la evidencia suficiente, tenemos que ir a consensos. Y los consensos son peligrosos porque el que tiene más saliva traga más pinole. Miren, esto hace un año exactamente, el día de mi cumpleaños salió publicado este artículo en la revista Cirugía y Cirujanos, está en inglés, pero también lo traducimos al español, donde resume prácticamente todo el concepto actual de lo que es el foot attack, el ataque agudo de pie diabético, las etapas del pie diabético, los tipos de ataque, como lo vamos a revisar ahorita, y también, por supuesto, la estructura y funcionamiento de San Elián. El pragmatismo es no solo clasificar, sino tener un sistema que nos permita un abordaje de lo que se conoce como pie diabético, pero que realmente estamos hablando de lo que es el ataque del pie diabético. La mayoría de las clasificaciones que tanta gente defiende con mucha enjundia y que yo los he visitado en sus clínicas y todo, ni siquiera hacen historia clínica, ni siquiera usan ni ponen en práctica la clasificación que tanto defienden ardorosamente en los consensos, en las guías y que han causado fragmentación de amistades, etcétera. No lo usan nada de eso. Yo he estado con ellos y no le dan una utilidad real. Por eso el pragmatismo, como lo titularon la organización que me lo pidió, radica en entender estos conceptos de vida. Y uno de ellos es que no podemos estar manejando un problema tan complejo con una fotografía inicial como lo da cualquier clasificación que me mencione. Cualquiera. Porque el ataque de pie diabético, como lo vemos en el centro, es dinámico. Vean el semáforo, ahí está, verde, amarillo y rojo, está cambiando continuamente, porque es un sistema dinámico que necesita, como un sistema cronobiológico, un seguimiento a través del tiempo que nos dé la película completa y nuestras decisiones cambiantes nos permitan actuar proactivamente para confrontar el problema. Las clasificaciones vigentes son sistemas estáticos, taxonómicos, de ordenamiento que pretenden ordenar. Pero ustedes van a hospitales que tienen el 70% de amputaciones mayores y preguntas, ¿qué sistema de clasificación usan? Digo, nosotros, la clasificación de San Elián es solamente una parte de nuestro sistema, como lo vamos a revisar. Te dicen, no, yo uso Texas, no, yo uso Wagner, no, yo uso Wi-Fi. Y tienen 70% de amputaciones mayores. Mejor no usen nada, como en la mayoría de los casos no usan nada. No priorizan la historia clínica y recordar que la atención de estos pacientes es un acto médico. Se enfocan al pronóstico de amputación y generalmente manejan el concepto de úlceras, que ahorita vamos a ver que ese paradigma lo debemos de dejar de lado. En cambio, nuestro sistema es dinámico, permite el seguimiento evolutivo. Entonces, prioriza la historia clínica. Prioriza la historia clínica, integra información detallada, nos permite obtener objetivos de atención integral, no solo para el pronóstico de amputación. No nada más pierden la extremidad, los pacientes tienen comorbilidades gravísimas que empeoran la calidad de vida, el pronóstico de estos pacientes, y se mueren. Y esto es importantísimo tomarlo en cuenta. La diferenciación de úlceras simplemente como tal, que la mayoría son ulcerólogos o heridólogos y hasta asociaciones de heridas y de úlceras hay, cambia el concepto como lo vamos a ver ahorita a continuación. El abordaje terapéutico tiene que ser proactivo. Entonces, la diferenciación de estas úlceras del ataque del pie diabético es importante, por lo que una clasificación pronóstica, es decir, las clasificaciones se usan como una
bola de cristal para ver quién le va a ir mal. Y dice, este le va a ir mal o este le va a ir bien. Y eso, pues desafortunadamente, no nos define la magnitud del problema. Se sistematiza mal la información, hay incumplimiento de las normas oficiales en el llenado del expediente clínico, se omiten datos, luego hay impericia, hay gente que se pone a hacer cosas que sus competencias profesionales no se lo permiten, el uso de sistemas y clasificaciones ajenas en nuestro mundo real. Y ahorita van a ver a qué le llamamos mundo real. Y la mayoría de estas clasificaciones se usan de manera anecdótica, es decir, están como una anécdota el hecho de usar o no. Eso sí, a la hora de invitar a los expertos en pie diabético, se agarran a golpes. ¿Por qué? Porque esta es la mejor yo uso, y la verdad es que los pacientes siguen amputados y se siguen muriendo. Entonces, el pragmatismo nos obliga a darles respuestas. Olvídense de tanta ciencia, que hay que hacerla, por supuesto. Nuestros fundamentos son científicos como tal, pero no ni tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre. En el mundo real, la mayoría de quienes atienden el ataque del pie diabético consignan la clasificación en forma anecdótica sin una utilidad clínica, lo que llamamos clasificaciones florero. Estas son las clasificaciones florero. Ahí están, de adorno, porque realmente no influyen ni impactan para nada en la evolución. Miren, esto es una publicación de una Asociación Internacional de Pie Diabético que pusieron en Facebook y ponían ahí que el 85% de las amputaciones son causadas por una úlcera. Esto es erróneo. La realidad es que el pie diabético no son úlceras, es algo más grave. Este antiguo y erróneo paradigma nos pone una venda en los ojos y nos impide buscar el resto de las variables que influyen en el proceso de este sistema. Y la realidad es que el 85% de las amputaciones son por isquemia de la extremidad afectada. Esto que publicamos desde 2010 en el International Journal of Lower Extremity 1 nos demuestra que desde la leve, ya la razón de momios o razón de probabilidad, ya es casi 6 veces más que aquellos que no tienen isquemia para una amputación mayor. Y que en los grados 1, 2 y 3 de San Elian, lamento si acá no ven, pero es la posición del atril, donde el grado de isquemia que va aumentando se correlaciona perfectamente con las amputaciones mayores. La isquemia no es lo único, por lo tanto, no nos distraigamos nada más con una variable. Es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y se modifican unos a otros a través del tiempo. Entonces, aquellos que pelean que el pie es de los vasculares o que de los neurólogos, el pie no es de nadie, el pie es del paciente y debemos de respetárselo y tratar de salvárselo. Entonces, esta isquemia está acompañada del edema que ninguna otra clasificación, dicho y aclarado, San Elian ya no es una clasificación, tiene una clasificación como parte de su sistema diagnóstico, terapéutico, pronóstico y preventivo. El edema es importante, el edema bilateral es causa de amputación, ahorita lo vamos a ver también más adelante, y el Charcot con 3.5 es la razón de probabilidad, a veces más que aquellos que no tienen neuropatía. Y miren, aquí están las 10 variables publicadas de San Elian, y donde vamos a ver en las amputaciones mayores, la principal que contribuye en ese análisis de regresión múltiple a la amputación es la isquemia, sin duda alguna. Seguido de el número de las zonas afectadas, es todo el pie afectado, las 3 zonas, la neuropatía o Charcot, el tamaño, las úlceras grandes, destructivas, la destrucción de tejidos, y por supuesto, ahora veamos esto que nadie se preocupa, tú están que las amputaciones y que salvan, sí, pero los pacientes se nos están muriendo y a veces en el proceso de estar salvando la extremidad se nos mueren. Ya, pues pobrecito, pues ya se muere. O no, ya, ampútenlo y que con eso, muerto el perro, se acabó la rabia y se les muere en el transoperatorio o en el posterior. O desarrollan una insuficiencia renal brutal. Se van a programas de hemodiálisis, no les dan ni tiempo de subirse al caballo y fallece. Muchos de nuestros familiares les ha pasado esta historia. Y vemos cómo, fíjense bien, el edema que ninguna clase, ni Wi-Fi,
Ya por ahí creo que yo, Mil, ya le puse ahí edema, ahí se lo agregó. Cada variable que se agrega a un sistema se tiene que validar. Y no todos cumplen con ese requisito. Nosotros desde el principio fuimos muy rigurosos con nuestro propio protocolo de investigación y sometimos a cada uno al escrutinio de análisis univariado y multivariado, que es la contribución que hace cada uno de ellos al sistema. Vean cómo la infección, sí se mueren por infección. No debe de haber amputaciones por infección, como lo vimos en la anterior, pero sí se nos mueren por infección. La destrucción de tejidos y el charcot también son causa de problemas. Miren, ahora vamos a ver el paradigma de úlceras al paradigma de ataque del pie diabético. Este es un trabajo donde comparan un molde de contacto total, el tradicional, con la bota óptima, un sistema con un alto diseño, etcétera. Y observamos en el mundo que no es el nuestro, dice, mira, úsalo, mira qué bien le va, tú puedes usar este producto. Resulta el área en centímetros cuadrados, vean el tamaño de estas lesiones. Son úlceras muy pequeñas, eso no es lo que vemos. Yo no digo que no veamos de vez en cuando este tipo de ulceritas, ¿va? Aquí el problema es este es el que nos está matando a nuestra gente, este es lo que está haciendo que perdamos extremidades. Son casos graves. No podemos seguir hablándole de úlceras a esto. Esto es un problema médico devastador, epidemiológicamente grave y que desafortunadamente estos pacientes no dan votos a los políticos, no les importa. Nosotros somos los que tenemos que tratar de convencer a través de estas reuniones, a través de las universidades, a través de los que tienen alguna voluntad política para lograr avanzar paso a paso. A veces avanzamos mucho, a veces menos. Voy a ir más rápido porque ya me acordé que tengo nada más 15 minutos. Clasificar contra sistematizar. Obviamente sistematizar es lo que tenemos que hacer y eso es lo que le estamos presentando. Los objetivos son, primero de aprendizaje, definir el ataque del pie diabético, las etapas del ataque del pie diabético, entender la estructura y función del sistema y yo creo que si acaso me va a alcanzar para presentarles un caso clínico de los que traigo aquí. Muy resumidos, por cierto. Entonces, en primer lugar, la definición del ataque del pie diabético. Es un síndrome devastador caracterizado por inflamación aguda, necrosis, está un poco lento, la necrosis de piel y tejidos, rápidamente progresivo, acompañado de una respuesta sistémica significativa. Esto es el ataque del pie. Esto no tiene que ver con una ulcerita. A lo mejor tiene una úlcera por ahí el paciente en el ataque, pero ese no es el problema real. El paciente se va a morir si no hacemos algo de inmediato. Entonces, tiene 3 etapas, antes, durante y después. Esa es la historia natural del ataque del pie diabético. El antes es la etapa 1. Son pacientes con bajo riesgo, con deformidades, a lo mejor tienen algún grado leve de neuropatía o enfermedad arterial periférica, pero nunca han tenido ninguna lesión, ningún tipo de ataque. Estos pacientes son los que debemos de enfocarnos en la prevención primaria. La etapa 2 es el síndrome o ataque de pie diabético. El foot ataque puede ser agudo o puede ser crónico también con exacerbaciones y remitencias. Y la etapa 3 es ya después. Ojo, estos pacientes tienen muy alto riesgo de amputación o de muerte. Pacientes que está demostrado, como este reporte reciente en 2018, en el cual todos aquellos pacientes, aquí llaman, ¿no? Úlceras, siguen hablando de úlceras, cuando no estamos hablando de úlceras, representa una cohorte con un muy alto riesgo para eventos futuros adversos. Y aquí vemos la etapa 1, 2 y 3, vemos cómo este seguimiento, esta sobrevida que vemos aquí, sin úlcera, con el ataque y posterior al ataque, cómo la sobrevida sin úlcera, libre de úlcera, es obviamente mucho menor. Tipo de ataque. Entonces ya vimos la definición, ahora vamos al tipo de ataque. Esto es lo que definen en el King College en Inglaterra, el grupo de Edmond y de Vaz, que los acabo de saludar en Bratislava, ahorita les platico ese punto rápidamente. Ellos usan estos 3 tipos de ataques, neuropático, isquémico, nosotros le agregamos el edema y le agregamos el mixto, porque difícilmente vienen solos.
Entonces estamos hablando del ataque mixto. Este ataque mixto, el que se conoce y que van a ver publicado en varias, es kidney attack, el ataque renal. Y es un ejemplo del ataque mixto, donde el patrón de isquemia es aquí en la tibial posterior y la plantar medial, pero está acompañado de edema y de infección. Vean dónde queda. Cuando oigan kidney attack van a decir, este es otro tipo de ataque. Es el ataque mixto. Ahora vamos a ver la estructura rápidamente en lo que nos queda el tiempo. Miren, esto es una clasificación normal. Aquí está ordenado de la distancia del Sol, cada uno de los planetas. Eso no quiere decir que así funcione. Entonces es el problema, que todas las clasificaciones nos dan sistemas estáticos de una fotografía, como ya lo mencionamos, una instantánea, que también nos puede dar un enfoque tridimensional de dónde pudiera estar en un momento del tiempo. Pero cuando tú ya haces mediciones de dónde cambió su posición, ya estás obteniendo un modelo en cuarta dimensión. Nosotros, ustedes no se dan cuenta, pero estamos viajando ahorita en esta nave, que es nuestro planeta, a 80,000 kilómetros por hora. Vamos viajando y no nos damos cuenta. Y la vida es así, dinámica, activa, y el pie diabético más, y por eso nos gana, porque tenemos conceptos estáticos para el abordaje, somos retroactivos y no proactivos, vamos reaccionando de acuerdo a como el paciente va, antes de nosotros anticipar, y esto es lo que este modelo nos obliga a pensar. Y por eso algunos que nada más quieren, saca la calculadora y dime qué le voy a hacer, y ya que se cure o no se cure, eso es imposible en el mundo real. El modelo de San Elián es un sistema dinámico que permite ese seguimiento a través del tiempo. Esta es la estructura que ya muchos conocen: 3 de localización inicial, zonas, aspectos, número de zonas, los agravantes que corresponden al tipo de ataque, y los 3 de destrucción tisular, área, profundidad y fase de cicatrización. Aquí es el modelo tridimensional, donde ubicamos cada una de las variables, presencia o ausencia, y le agregamos el semáforo de gravedad para definir la gravedad de cada uno de ellos en forma uniforme, valga la redundancia. Y la expresión de cada una de estas variables son en dimensiones diferentes, los agravantes, los topográficos y de destrucción tisular. Si no los desmenuzamos como nosotros lo hicimos y le damos el seguimiento, no vamos a poder nosotros ir contra el tiempo, porque esto en el centro, esto es lo que puede pasar. Entonces, ojo, no es nada más decir yo veo úlceras, los veo, ya me completa el aparato que me están vendiendo y ya con eso yo voy a salvar extremidades o evitar. No, la clínica, la nosología básica sigue siendo importantísima para la toma de decisiones. El juicio clínico y el sentido común. Este modelo, como ustedes lo saben, desde 2017 fue incluido en las guías de práctica clínica del Comité de Pie Diabético de la IDF, todavía vigentes hasta este momento. No sé qué va a pasar en Lisboa, si ya van a presentar algo diferente, pero este trabajo lo hicimos con mucho cariño, liderados por Amar Ibrahim, de Dominicana y de ascendencia siria. Y nosotros aquí obtuvimos por el trabajo realizado una 4ª posición, que en Busan, Corea, 3 meses antes de la pandemia, nosotros veíamos todos los asiáticos con cubrebocas y decíamos, qué ridículos. Nunca, me imagino, nunca digas nunca jamás, porque ahí andábamos, ahora que no hemos podido dejar. Y ahorita recientemente en Bratislava, y es algo que les comparto, hemos abierto las puertas, no para Fermín Martínez de Jesús, no para mi posicionamiento personal, para Latinoamérica, en la International Association of Diabetic Foot Surgeons, la Asociación Internacional de Cirujanos de Pie Diabético, donde fui electo parte del board directivo. Afortunadamente superé las expectativas que tenía un egipcio y tenía uno de Reino Unido. Esto, bueno, no solo es un honor, nos compromete mucho porque abre las puertas, y de aquí todos aquellos que podamos demostrar, aunque no tengamos una formación quirúrgica formal, pero que demostremos que académicamente se están haciendo las cosas bien, ¿sí? Y que hace cirugía de pie diabético. Por ejemplo, la mayoría de los podiatras del colegio de Monterrey formados tienen esa formación quirúrgica, nada más tienen que demostrar que no están encaminados, por ejemplo, a hacer otro pediatría, que también lo pueden hacer. Entonces,
tenemos una puerta abierta a todos aquellos que están involucrados en el tratamiento quirúrgico y que tengan los avales correspondientes. Así es como está publicado en las guías de la IDF, son la lista de cotejo de los 10 factores, 3 grados de gravedad, y no se tarda. Lo que se tarda es la historia clínica que no quieren hacer. En los hospitales van y supervisan, y las supervisiones no hay historias clínicas, las notas no están firmadas por el médico tratante, no tiene la cédula, y tiene nada más de los residentes o de los internos. Al menos eso pasa. Pero esto no tarda ni 3 minutos en llenar el formato. Este es el sistema, como vean, la clasificación solamente es parte. La parte en roja es la parte funcional de nuestro sistema, y estas son las funciones. No nada más es clasificación, vean, es diagnóstica, clasificación pronóstica, que es la que todo el mundo se anda peleando y destruyendo, ha causado enemistades en todo el mundo, imposible. Es una función terapéutica, seguimiento, de prevención, de atención integral y didáctica también. Estas son las funciones de nuestro sistema, nuestro modelo. Y aquí tenemos la parte diagnóstica de los 10 variables, los criterios clínicos y de cada uno de ellos. En la parte pronóstica, los 3 grados de gravedad, grado 1, 2 y 3, con menor o mayor pronóstico. Estas son las curvas de sobrevida. A la derecha tenemos lo que el grupo de investigadores chinos validó en su publicación. Ya San Elian está validado en muchos lados. Ya ese no es la situación es qué utilidad le damos para nuestros pacientes. Eso es lo importante, y por eso estamos aquí reunidos, para que si vamos a usar este tipo de sistemas, lo usemos bien, en forma correcta, en forma adecuada, y que podamos presentar los resultados como Francisco Salvador de Chile presentó en Antofagasta, y que luego fue llamado por el Ministerio de Salud de Chile para preguntarle, ¿y cómo le hiciste tú allá en el quinto, ¿cómo se dice? En el quinto infierno, ¿cómo dicen? Allá hasta el último lado. Dice, no, pues uso San Elian. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? Ahora hasta santos traen para combatir Y entonces lo logró meter al Ministerio de Salud. Está en las guías del Ministerio de Salud de Chile, hasta la fecha se está usando como tal. Este es el modelo terapéutico. Primero, el inicio, un diagnóstico, gravedad, diferencias de cada una de las variables, corrección de los factores agravantes, y ahora sí, aceleración de las fases de cicatrización, manteniendo la homeostasis corporal. ¿Por qué? Porque no estamos viendo pies, estamos viendo seres humanos y que tienen comorbilidades importantísimas. El pensar que el pie diabético es únicamente las heridas, curaciones, heridólogos, ulcerólogos o cirujanos, está equivocado. Esto es de todos, es una atención multi e interdisciplinar. Estamos de repente viendo un paciente y de repente comienza a decir, un infarto en tus narices. Pero bueno, como vimos, un sistema dinámico es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y se modifican unos a otros a través del tiempo. Vimos esta importancia. Este es un ejemplo, por ejemplo, lo que se llama el freestyle, que es un monitoreo. Es otro ejemplo de la importancia del monitoreo. Por acá tú con la glucemia capilar, tomas una foto, como con las clasificaciones X. Y con tú obtienes un monitoreo. Aquí lo traigo puesto. No me trae ese laboratorio ni nada. Pero como diabético me ayuda mucho y estamos, gracias a esto, firmes. Pero bueno, miren, ya si después de esto no les queda claro la importancia del seguimiento y no de la evaluación estática, vean aquí la primera aquí a la izquierda. ¿Qué ven? Un evento desde un solo punto de vista nos da una impresión. Ahí le está dando una impresión desde ese punto de vista. Pero desde otro punto de vista nos da una visión bastante diferente. Ahí que se van imaginando. Ya sé lo que se están imaginando. Pero solo cuando tienes la película completa puedes entender lo que está pasando. Entonces, no puedes tú tener mediciones aisladas que no te permitan la realidad de todo el evento, y el pie diabético es un evento complejo. No son úlceras. No son úlceras. No es medicina basada en evidencia que nos amarra. La realidad nos exige actuar pragmáticamente
y tomar lo que a nosotros nos sirve, no lo que nos mandan de otras latitudes que no nos sirve para nuestros pacientes. Démosle calidad de vida, démosle la oportunidad de salvamento. Lo van correteando, ¿no? Lo va a asaltar. Pues no, la realidad es esa. Entonces, si con esto no les queda claro la importancia y se quieren seguir sentando en foros de discusiones bizantinas como cuando sentaron a Galileo Galilei estuvo en un consenso, y no ganó. Y hace 20 años Juan Pablo II le pidió perdón, 600 años después. Entonces, no caigamos en eso. Ya me lo puedes adelantar, está atorado esto. Gracias. Está publicado esta boleta, este formato de calificación, que es el de seguimiento, donde tú tantas veces ves al paciente, independientemente de la nota del expediente clínico, tú vas recalificando y vas viendo como una boleta de calificación de cualquier alumno, si vas bien o vas mal, si tienes que hacer alguna intervención con ese, especial con ese alumno, o dejarlo solo porque es muy brillante, ¿no? Entonces, para nuestra sorpresa, cuando publicamos nosotros el artículo en 2010, el editor nos dio el artículo editorial, nos los dedicó a nosotros para nuestra sorpresa y nos dijo que esto servía también para prevención, cosa que nosotros no nos habíamos percatado y que fue una aportación muy importante. Esta es la historia natural de la enfermedad, de acuerdo a Lebel y Clark, aplicada a lo que es el ataque del pie diabético, y que desde la primera edición de mi libro Pie Diabético, Atención Integral, está ahí incluido. Ahí lo pueden encontrar esto, viene detallado, lo pueden poner ahí en su consultorio, las acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria que ahí están enlistadas como tal. Entonces, la función 6 es de atención integral y también nos sirve esos documentos como referencia y contrarreferencia por niveles de atención, como lo vemos aquí hasta la parte final de la diapositiva. Entonces, el fundamento científico, aquí no voy a detener mucho, es la formación desde el año 1991 de la primera clínica del pie diabético en este hospital. Yo era jefe de la división de cirugía en esa época y curiosamente 10 años después de la fundación de la clínica del pie diabético en el King College, 10 años. Y nosotros estamos considerados por Karel Bakker, que ya está jubilado del Working Group, como uno de los primeros 5 grupos del mundo fundados, la Asociación Mexicana del Pie Diabético. Hemos publicado siempre sobre lo que realmente nos preocupaba y nos ocupaba, estancia hospitalaria, impacto de amputaciones en esa época, y luego tratando de encontrar respuestas y el modelo que finalmente se integró. Estas son algunas nada más de las publicaciones. Este es el de Gaby Carro del grupo de Argentina, y aquí tenemos a Mabe y a Ramiro, y bueno, están trabajando muy bien todo este grupo, pero pues aquí en China ya San Elian es conocido. Aquí no se trata de demostrar si sirve o si no sirve, si es mejor que este, eso no interesa. Si a ustedes les sirve, úsenlo, pero úsenlo bien, y es el motivo de nuestra charla y por lo que mi hermano Carlos Calderón siempre me está insistiendo, darles el mensaje así se lo doy, con mucho gusto. Él ha sido una de las personas que desde el principio entendió el modelo y lo ha defendido muchísimo porque lo aplicó, porque él sí pide. Cuando alguien te dice, no, yo no uso San Elian porque se me hace muy complicado, ese no ve pie diabético, no ve ataque de pie diabético, ese es de escritorio este compadre. Pero bueno, este último está en rumano, nos dio mucho gusto porque bueno, habla de la estancia hospitalaria y todo lo maneja, todo el artículo como otros por ahí, es basados en la estructura de San Elian para hacer la investigación. Entonces ya para terminar, un caso clínico, no creo que me dé tiempo de más, lo vamos a pasar rápidamente, quiero pasar otro muy interesante. Mire, San Elian te permite hacer no solo la foto, sino la calificación de gravedad. 3 es muy grave, 1 es leve. Vean qué grave este tipo de cosas. Afortunadamente no tenéis isquemia, ya hubiera sido el colmo, ¿no? Lo que haces es hacer una descompresión quirúrgica, fasciotomías, liberar ese síndrome compartimental, contener el daño desde un punto de vista quirúrgico. Por supuesto, aquí tienen que tener un cirujano,
Y luego, ahora sí, acelerar las fases de cicatrización, vean cómo va mejorando, afrontamientos quirúrgicos, hay toda la terapia adyuvante que ustedes quieran poner, la pueden usar ya en esta fase. Vean cómo el pie no tiene la misma respuesta, vean cómo en el dorso, aquí, tiene, y acá en la planta tiene normal, pero aquí vemos que a nivel del talón, ahí nos va a dar guerra. Y ahí, bueno, usamos otro tipo de terapias adyuvantes que finalmente nos permiten la epitelización. Y de ahí viene lo bueno, rehabilítalo. Ahí se lo mandamos a Irving para que le meta sus correctores quirúrgicos. Pero bueno, pero a veces no se puede. Llegan tarde, como ahora en la pandemia. Los hospitales estaban llenos de pacientes con COVID y estos pacientes en su casa. Y por más que por telemedicina tú les orientaras, pues llegaban a amputarse. San Elián tuvo que ser convertido de un hospital o de una clínica de pie diabético. Operamos 350 cirugías para el gobierno mexicano, hernias, vesículas, apéndices. ¿Por qué? Porque no tenían dónde ser atendidos. Ahorita ya se nos está queriendo olvidar. Bueno, pero pues la amputación, cuando es necesaria, se tiene que realizar. Y este caso ya para finalizar, porque creo que ahora sí ya abusé del tiempo, rápidamente vean, este es un grado 3 con 21 puntos de San Elián. No vayan a bajar como bajaron a irme el otro día de un evento. Entonces, vean aquí cómo la desfibrilación del tejido necrótico y destrechamiento. ¿Por qué hasta allá? ¿Por qué cortamos hasta allá? Si son ulceritas. No, no le hagan caso, está loco ese. Pues porque hasta allá estaba la infección, hasta allá se fue y si no destechamos, no lavamos, no hacemos fasciotomía, algo que es una fasciitis necrotizante localizada al pie, nos lleva el pie y nos lleva al paciente. Finalmente vean, todo iba muy bien, pero el medio pie comienza con problemas. Pues tuvimos que quitar esos huesos infectados del medio pie. Este es el caso que te comenté, Irving, pero que ya no llegó gracias a la respuesta con el molde de contacto total. Y bueno, luego en 90 grados, finalmente la paciente, pues, en lugar de estar 3, 4 meses en reposo absoluto curando, la paciente anda deambulando. Y bueno, este es el resultado finalmente de la... Entonces, el sistema de San Elián es un sistema validado, es una herramienta que no es una clasificación únicamente. La mayoría de ustedes lo conocen aquí, lo usan, y cuando traten de hacer que sea reproducible, por favor dense cuenta que tienen que hacerlo con los instrumentos que ya tenemos. Si ustedes pueden aportar algo más, bienvenido. Pues realmente no hay mucho más que comentarles, ya las diapositivas y la plática habló por sí solo, y pues simple y sencillamente, nuevamente Carlos, darte las gracias por la oportunidad, darnos tu casa, que es tu curso, para que la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético esté sintiéndose cómoda y en sus trabajos que hoy realizaremos en la noche. Démosle un aplauso a Carlos porque realmente se ha esforzado mucho.